Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me impulsó a hacer este video el hecho de haber leído un par de documentos muy interesantes de los autores que están viendo ahora en pantalla, principalmente el libro que desarrollaron ante la urgencia Hugo Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo, que es realmente fantástico, donde pudieron hacer una cantidad de observaciones y recordar una cantidad de trabajos previos y cómo llegamos a la actualidad, principalmente dentro de lo que es la educación superior. El otro documento es un documento en inglés que con los autores que estamos viendo, que también tiene unas referencias muy interesantes en base a trabajos de investigación recientes de estos días, muy así rápido y que nos permiten hacer una pequeña reflexión de la situación que estamos viviendo y cómo podemos pensar para ir planificando el futuro de acuerdo a esta situación de pandemia, ¿no? Voy a ir leyendo las frases que seleccioné y vamos a trabajar sobre eso. Este movimiento hacia la virtualidad impuesto por la pandemia del COVID-19 está resultando un desafío inevitable que obliga a actuar incluso a aquellos actores que son más resistentes a una mayor apropiación de la cultura digital. Es increíble, pero es real. Mucha gente que durante años hasta hizo cursos, capacitaciones, postítulos de incorporación de tecnología en la educación, no los llevaba a la práctica y hoy en día nos estamos encontrando con que este proceso de restricciones a la presencialidad nos está llevando a una aceleración en la incorporación de tecnología para todos, los que están preparados y los que no están en absoluto preparados. O sea, es algo que realmente está pasando ahora. Dice, las instituciones tradicionales ahora deben concebir las experiencias de aprendizaje remoto como un aspecto central del proceso integral de formación. Bueno, lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Es el único método que tenemos para realmente poder seguir con el proceso de enseñanza. No nos queda otra opción, ¿no? Y si no hubiéramos tenido estas tecnologías en cuanto a dispositivos y a conectividad, los que disponemos ahora, no podríamos en absoluto avanzar con el proceso educativo. O sea que gracias a esto, en esta época podemos. Si hubiera sido en otra época, como le fueron las pandemias anteriores, directamente hubiera sido una suspensión directa. Este enclaustramiento global también representa una gran oportunidad para quienes promovemos que los docentes dejen de ser meros divulgadores de contenidos y se transformen en diseñadores de experiencias de aprendizaje. Bueno, esto es desde que apareció Internet, hablamos de esto, ¿no? El docente ya no como una persona que es el poseedor absoluto del conocimiento y el que se encarga del proceso de comunicación y de enseñanza, sino un docente que generador de experiencias de aprendizaje que tiene conciencia de que los estudiantes tienen acceso a la información y se concentra en el proceso de enseñanza, ¿no? O sea, de la idea de llegar al conocimiento pleno de la temática o de la disciplina que se está enseñando en cada momento. No tiene sentido esta idea del mero divulgador de contenidos en la que se hablaba que se trabajaba en la actualidad, y esto lo va a potenciar, todo esto que estamos viviendo. Como cualquier organización que deba innovar de forma impuesta por condiciones sociales o de mercado, muchos institutos han improvisado, llegando tarde o con una preparación insuficiente a esta adaptación, aplicando voluntarismo y replicando en la virtualidad modelos de aprendizaje que ya están siendo obsoletos en la presencialidad. Es muy interesante ver la diversidad que encontramos en este momento en la provincia, en mi caso, y donde hay institutos que, digamos, toman la delantera y otros que se encontraron totalmente desamparados, sin la virtualidad, sin la presencialidad. Realmente se sintieron en una forma totalmente perdidos y, bueno, salieron rápidamente a buscar ayuda, acompañamiento para poder avanzar en esto. Dentro de lo que los docentes facilitadores TIC o estos docentes TIC fueron unos protagonistas principales de este proceso. Pero concretamente estamos hablando de una improvisación total y absoluta, totalmente justificada en la urgencia y el cambio de las condiciones de trabajo.
Dice, más allá de algunas buenas prácticas de colegas docentes y equipos de desarrolladores, la pandemia demuestra que la mayoría de los institutos están en vías de desarrollo en cuanto a lo digital. Está más que claro, y todo este avance demuestra y visibiliza las brechas. Todas las brechas que existen y vienen existiendo desde hace muchos años, con este pasaje a lo digital, quedan expuestas en una forma muy concreta, a pesar de que ya teníamos muchas falencias. No podemos hablar de una educación perfecta con la presencialidad. Lo digital sí lo visibiliza y lo deja más expuesto. La web ya cumplió 30 años, más de la mitad del planeta tiene acceso a algún tipo de contenido en línea. Sin embargo, existe una conectividad de tipo tecnológico y otra cognitiva y conceptual, que sigue presentándose como un desafío central para muchas instituciones de educación superior. Este tema de la brecha en lo cognitivo y en lo conceptual es real y concreta, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy de clases sincrónicas por videoconferencia en muchos casos, y claramente se observa la falta de abstracción, ¿no? Personas que se sientan frente a la computadora para una conferencia por Zoom o Meet o la herramienta de videoconferencias que utilicen, y no tienen una representación simbólica en su cerebro de que al otro lado hay realmente una persona que también los está escuchando, sino que se sienten hablando a una computadora. Y la realidad es que esto requiere un proceso cognitivo, un proceso de adaptación, un proceso complejo que a muchas personas les está costando y lo están absorbiendo en estos momentos. Es un verdadero desafío. Acá decimos, en esta frase que encontramos también muy interesante de la selección, dice, las experiencias de aprendizaje en línea bien planificadas son significativamente diferentes de los cursos ofrecidos en línea. Claro, acá tenemos que pensar esto como cómo hacemos para trabajar un campus o aulas virtuales ante esta situación. Y acá hablamos de planificación, y la planificación en este caso no se pudo dar. Entonces muchas veces estamos usando aulas virtuales en una forma totalmente incorrecta, como un mero medio de comunicación, simplemente para subir un documento en PDF o un link a un video en YouTube, siendo que las posibilidades son mucho mayores. Los institutos que trabajan para mantener la instrucción durante la pandemia deben comprender esas diferencias al implementar esta enseñanza remota de emergencia. Bueno, creo que es el momento ahora. O sea, hasta ahora veníamos con un cambio de emergencia, una implementación improvisada, pero ya tenemos ahora los campus funcionando, las aulas, todo, y podemos empezar a buscar las formas de esas diferencias claras que hay entre lo que es la educación presencial y la virtual, implementarlas a través de las posibilidades que brinda y las formas que brinda la educación virtual. El aprendizaje en línea conlleva el estigma de la menor calidad en el aprendizaje presencial, a pesar de que las investigaciones demuestran lo contrario. Es real, mucha gente cree que lo único válido es la educación presencial. La realidad es que las dos, a mi modo de ver, son totalmente complementarias y cada una tiene una cantidad de beneficios y desventajas. No podemos negar las ventajas de la educación virtual en cuanto a la simplicidad de acceso y la comodidad de hacerlo desde el hogar, en todo caso, y de la interactividad y las relaciones a través de una cantidad de software y posibilidades que nos brinda la tecnología. Pero tampoco podemos negar que el estar cara a cara y la presencia de las personas es algo que realmente valora y es algo que fortalece vínculos, ¿no? O sea que hay que tenerlo muy en cuenta las dos posibilidades. Es de esperarse que este encierro forzado consolide ideas de apertura que ya vienen gestándose hace tiempo desde las fronteras del conocimiento. Estoy totalmente convencido de esto. Creo que la apertura, a pesar de que
todo esto está generando un gran cambio, la apertura se va a dar y la educación a partir de ahora no va a ser igual porque todo este proceso de aceleración de la implementación de tecnología educativa se va a fortalecer y cuando volvamos a las aulas vamos a saber, vamos a tener conciencia de que estos medios también existen y creo que se los va a utilizar muchísimo más. La primera reacción de algunos docentes es pasar todo el contenido de las experiencias presenciales al entorno virtual, sin mayor adaptación, como si fuese copiar y pegar. Pero es evidente que el cambio de entorno también es un cambio de las reglas. En la cultura digital, menos es más. Una buena selección de contenidos puede ser mejor que toda una biblioteca digital. Y es así, es concreto. Hay un proceso de moderación, un proceso de selección, se habla de la curaduría, ¿no? lo que es la búsqueda y la preparación de los contenidos para dictar en la educación digital es fundamental. Una preparación clara de contenidos concretos se usa muchísimo en lo que es la educación digital y es muy valorado tanto por los tutores virtuales, por los alumnos. Tenemos que pensar esto, que tenemos que trabajar de una forma distinta y no es simplemente copiar y pegar una planificación de la presencialidad a la virtualidad. Hay otro modo, con otros métodos, otros medios, otras posibilidades, distintos contenidos. Esta situación de emergencia global debiera ser un punto de partida definitivo para disipar fronteras arquitectónicas, consolidar procesos de innovación en las formas de enseñanza remota y naturalizar la cultura digital en la educación superior. Es un disparador, es un acelerador concretamente, que nos va a llevar muchos pasos adelante. La educación superior tiene un sesgo, quizás una suerte de debilidad por defender el pasado, por perpetuar lo que existe, por ponerse al margen de las transformaciones. De ahí el nombre de claustro. Y bueno, es un tema totalmente concreto. Nosotros tenemos una vista, una posición en el pasado. Tenemos una gran valoración por el pasado y somos muy conservadores, me salía la palabra, muy conservadores. Entonces, tenemos que buscar la forma de mirar al futuro, cambiar un poco esto. O sea, el pasado es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta, es lo que nos llevó a ser lo que hoy somos, lo que nos genera la experiencia muchas veces para poder trabajar, pero ante un mundo tan cambiante tenemos que tener muy claro y trabajar mucho en este presente y sobre todo mirar al futuro y tratando de adelantarnos, viendo las innovaciones, los adelantos que están teniendo éxito para poder implementarlos a la brevedad. Aunque los equipos de apoyo del campus generalmente están disponibles para ayudar a los miembros del instituto a aprender e implementar el aprendizaje en línea, estos equipos generalmente apoyan a un pequeño grupo de profesores interesados en enseñar en línea, no pueden con todos. Es así, muchos institutos tienen facilitador TIC o el propio webmaster de algún campus o un coordinador del centro de recursos técnico-pedagógicos o dos, pero la realidad es que hoy en día están totalmente superados por esto, porque no están teniendo que dar un apoyo a algunos docentes que están haciendo algún trabajo en particular o un trabajo por proyectos. Simplemente tienen que hacer un apoyo completo a toda la institución y eso es algo que hay que por un lado, valorarlo en cuanto a estas personas y ver la forma en que se pueden ampliar sus posibilidades, o ellos mismos o con más personas. La situación actual, los facilitadores TIC no podrán ofrecer el mismo nivel de apoyo a todos los profesores en una ventana de preparación tan estrecha. La institución podría ubicarlos como MacGyvers instructivos, teniendo que improvisar soluciones rápidas en circunstancias menos que ideales. O sea, volvemos a lo que hablábamos hoy, simplemente no es posible brindar el mismo nivel de apoyo que se venía brindando y no poder toda la institución apoyarse en una sola persona. No importa cuán inteligente sea una solución, y están surgiendo algunas soluciones muy inteligentes, es comprensible que muchos profesores encuentren este proceso realmente estresante. Creo que no solo los profesores, sino toda la institución está sufriendo esta modificación, este cambio.
y el estrés es amplio, es complejo, pero bueno, es lo que nos lleva a esta situación de pandemia, no querida por nadie en absoluto, y tenemos que tener en cuenta para el resto de las cosas que hacemos que no podemos tener un nivel de exigencia en algunos casos como si estuviéramos viviendo en una situación normal. No es normal para nada la situación que estamos viviendo. Gran parte del desafío docente en el confinamiento ha sido saber adaptar los contenidos de sus asignaturas presenciales al aprendizaje remoto de emergencia. Esta traducción no es solo de formato, sino de lenguaje. Es un desafío, concretamente un desafío, trabajar en este cambio, este cambio de formato del trabajo del presencial al virtual, y bueno, en eso estamos, buscar las formas de adaptarnos al lenguaje de lo virtual, al lenguaje del cual se pueden aprovechar todas las posibilidades que nos brindan estos campus. La transición no es automática ni tiene que ver con inyectar más tecnología, sino con un proceso ambicioso capaz de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico. Acá hicimos referencia a este modelo TEPAC, que se lo nombró mucho también en los postítulos de postítulo TIC en su momento, donde hacemos una relación completa y compleja entre el conocimiento en cuanto a lo tecnológico, a lo pedagógico y a los contenidos específicos disciplinares que se tienen que trabajar. Es esta tríada que tiene que darse para poder avanzar en este formato. No es automático en absoluto. Hay que tener los conocimientos, hay que desarrollar la práctica para que esto se pueda implementar. Y por último, en la pandemia la prioridad no es el proceso de calificación, sino la adaptación de los actores institucionales a la situación de crisis, garantizando pequeños éxitos permanentes de aprendizaje. Se está trabajando mucho en el tema de la evaluación y en el tema de la práctica. Son cosas que se tienen que tomar con mucho cuidado porque la situación no es normal en absoluto. Lo que estamos viviendo es estamos viviendo dentro de una pandemia con restricciones a la circulación, restricciones al contacto físico y una cantidad de cosas que hacen que inclusive la vida dentro del hogar es compleja en muchas familias, en muchos lugares. Entonces hay que ir buscando las formas de adaptación para que este proceso educativo se pueda seguir dando, pero con todos los recaudos y todas las formas, las posibilidades que brinda la tecnología y los cuidados ante la situación compleja. Así que bueno, espero que esta selección les haya servido. Los invito a leer los documentos originales en los cuales están basados desde las que donde saqué estas frases y a trabajar por una educación de calidad, utilizando todos los medios tecnológicos y avanzar en este sentido. Muchas gracias.